Bueno, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver en esta tercera clase una introducción a un modelo de análisis lingüístico que no es el más difundido en nuestro medio y que a mí me interesa particularmente porque para ver la historia de la lengua es necesario comprender las dimensiones de carácter sociológico que atraviesan la cuestión lingüística. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, les voy a presentar a Michael Alexander Kirkwood Halliday, quien es un lingüista inglés, ya casi centenario, por supuesto ya está retirado, que ha desarrollado una teoría gramatical conocida como gramática sistémica funcional o también lingüística sistémica funcional. Ha sido un hombre muy inquieto que ha trabajado, por supuesto, en Cambridge, también ha trabajado en Sydney y estuvo, digamos, en distintas universidades de habla inglesa, donde evidentemente desarrolló una influencia no muy amplia fuera de las instituciones en las que estuvo. Sin embargo, sus libros han sido traducidos a muchas lenguas y del libro de él, El lenguaje como semiótica social, vamos a tomar los principales lineamientos para nuestra materia. El foco de su trabajo ha sido el desarrollo del lenguaje en el nivel léxico-gramatical, que era lo que se usaba en aquellos años. El problema está en que eso era nada más que una moda y además una moda con un precio muy grande a pagar desde el punto de vista de las restricciones que había para estudiar otro tipo de aspectos, otros aspectos del lenguaje. Por eso es que él se dedica a la sociosemántica. La semántica es la disciplina de carácter, podríamos decir, semiológico o lingüístico que estudia el significado. También la semántica es una ciencia filosófica. Para él es muy importante en la perspectiva evolutiva de las funciones del lenguaje. Hoy vamos a ver algunas de esas funciones del lenguaje y cómo van evolucionando en el desarrollo infantil. Se cree, es una hipótesis, que así como el individuo desarrolla una serie de etapas en el desarrollo de sus capacidades expresivas verbales, las culturas, las sociedades, los grupos humanos pasaron a lo largo de muchísimos años por un proceso parecido. Es decir, lo que se da a nivel del individuo podría ser un reflejo de lo que se ha dado, y de lo cual no tenemos testimonio, en la evolución lingüística de los pueblos. Por eso es que es muy importante no perder de vista el contexto comunicativo del uso del lenguaje. La gramática, en general, se ha detenido, a mi juicio, demasiado enfáticamente en la cuestión formal de las lenguas. Eso no significa que esté mal, significa que es insuficiente para comprender la totalidad de los aspectos lingüísticos implicados en la vida social. Bueno, ¿por qué la llama lingüística sistémico-funcional o gramática funcional? Porque le interesa no tanto el significado, podríamos decir, filosófico o conceptual de los términos, sino la forma funcional de esos significados. El chico utiliza los significados para hacerse entender.
y al hacerse entender, el aprendizaje del lenguaje es inherentemente interactivo. No podríamos aprender a hablar, no me refiero solo al uso de determinados signos, sino también al conocimiento de determinados significados. Si el contexto funcional en el que nos desarrollamos, quiero decir la familia, los intercambios, etc., si este intercambio no produjera en nosotros el atractivo necesario para que nosotros aprendiéramos esas expresiones. La existencia del lenguaje implica la existencia del hombre social. No perdamos de vista esto. Hay una capacidad lingüística indudable, pero el lenguaje no se desarrolla nunca en solitario. Se conocen casos de chicos abandonados, criados por otras especies animales. Nunca estuvo del todo bien fundamentado estos episodios. Se habla de niños lobos, etc., ¿no? De chicos tratados con mucha crueldad y encarcelados o escondidos en el fondo de una casa o en un gallinero, etc. Hay historias realmente tétricas que no vale la pena analizarlas en estas clases. Lo que sí sé es que no son casos científicos, ¿sí? O sea, pueden ser que sean casos policiales, pero no han sido analizados científicamente. Yo no lo escribí ahora, pero Kaspar Hauser, Kaspar con K, como Gaspar, el de los Reyes Magos, Hauser, como casa, con R al final. Es el caso de un chico en el siglo XVIII, en Alemania, que aparentemente padeció el abandono de sus padres y fue recogido posteriormente por un pastor o un sacerdote. La historia tampoco es muy clara. Y muestra justamente a una persona con apariencia humana, pero con una sensibilidad y con una inteligencia muy diferentes, no digamos deficientes, digamos diferentes. Insistamos una vez más en esto, la lengua se desarrolla porque hay alrededor de cada uno de nosotros organismos semejantes. Semejantes me refiero a no en la apariencia física, sino ellos nos habrán de servir de modelo para que nosotros los imitemos. La lengua se puede estudiar desde una perspectiva intraorganismo, es decir, del desarrollo que ocurre, digamos, en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestra psicología, o desde una perspectiva interorganismos, es decir, no tanto lo que pasa dentro de un organismo, eso sería la perspectiva intra, sino la dinámica que se genera entre los distintos organismos. En la década del 60, hace ya prácticamente 60 años, el énfasis estaba puesto en los estudios intraorganismos. Pero en los años 80, la investigación de la lengua que intenta Halliday acentuará la importancia de los estudios interactivos. Porque si bien el resultado es el mismo, si vos analizás lo que pasa dentro del individuo y haces abstracción y dejás afuera lo que pasa con el individuo y sus semejantes, te perdés justamente la dimensión fundamental del lenguaje, que es la comunicativa. Como hemos visto en clases pasadas, la perspectiva cognitiva es una perspectiva intraorganismo. Hoy vamos a ver una perspectiva interorganismos. Como el estudio de la lengua desde la dimensión histórica implica justamente el cambio, la alteración, esa alteración no se produce en un cerebro, vamos a decirlo más, digamos, no se produce en un individuo, se produce a lo largo de la historia de un pueblo. Y esa historia, desde el punto de vista lingüístico, no se podría considerar sin la dimensión comunicativa del lenguaje. Y bueno, existe el hombre social
porque existe el lenguaje. Y existe el lenguaje porque el hombre social, así se ha traducido, ¿no es cierto?, del inglés, sin las personas, el lenguaje moriría, desaparecería. El lenguaje necesita su actualización, su realización. Y como pasa siempre en la vida, la realización y la actualización de un sistema tiene imperfecciones, tiene, vamos a decir, vicisitudes, circunstancias. Y son esas circunstancias las que van marcando el cambio. Por eso es tan importante, tanto en la política como en el lenguaje, en la cultura, en la sociedad, en la economía, que estemos atentos y abiertos a los cambios. Atentos porque tenemos que entender qué pasa, qué transiciones están ocurriendo. Y abiertos porque estos cambios no están impulsados necesariamente por grupos antagónicos, hostiles, sino porque la propia historia humana consiste en esos cambios. Halliday entonces impulsa un viraje hacia el estudio de un nuevo tipo de conocimiento sobre el lenguaje. En vez de cuestionarse respecto de cómo tiene que operar el cerebro para producir o para comprender el habla, el foco se ubica en cómo las personas saben cómo comportarse lingüísticamente. Cómo aprendemos, por ejemplo, a agradecer, a pedir, a ordenar, a preguntar, a escuchar, a pedir aclaraciones. Fíjense qué distinto que es de lo que se estudia normalmente en lengua, ¿no? En el colegio. Bueno, el impacto que ha tenido Halliday en algunas escuelas de Australia, de Canadá y de Inglaterra ha sido muy grande. En Estados Unidos no tuvo demasiado impacto lo que él propuso. La lengua entonces es el elemento central del proceso porque el intercambio lingüístico con el grupo es el que determina la posición de los individuos y los configura como personas. ¿Qué implica la concepción funcional de la lengua? Implica centrarse en lo que la lengua puede hacer y en lo que cada hablante puede hacer con la lengua. Se explica qué es la lengua en función de sus utilidades. Halliday se opone a la idea de la adquisición de la lengua. El chico no compra, no adquiere la lengua. ¿Sabe lo que hace? La desarrolla. Y en ese desarrollo aparecen tensiones, tal vez mínimas, pero tensiones que llevan al cambio. En su experiencia de aprendizaje, los niños lo que adquieren es una amplitud de potencial de significación. No todas las personas usamos las palabras con los mismos significados. Ténganlo en cuenta esto. Así como no todos pronunciamos igual, los imitadores de personas famosas pescan cuál es el estilo personal en la elocución, en el habla de algunas personas, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, de Macri, o de Aníbal Fernández, qué sé yo, de María Eugenia, de Cristina, es decir, personas que tienen un timbre de voz que se puede imitar, pero lo que más recuerda a la persona imitada es su estilo al pronunciar las eses o al no pronunciarlas, al marcar las sílabas o al tener determinada cadencia como una maestrita de jardín de infantes. ¿Sí? Esta, digamos, cadencia que yo exagero porque no soy buen imitador, el buen imitador sí lo tiene presente. Lo que los niños adquieren en su experiencia, digamos, de aprendizaje es una amplitud de potencial de significación.
Así como pasa con la voz, pasa con la significación. Y hay palabras como, por ejemplo, no sé, toque de queda o restricción o libertad, que a cada uno le resuena de manera diferente, porque tiene que ver con su experiencia de vida. El significado léxico que está en el diccionario cubre apenas algún tipo de experiencia relacionada con las palabras. Por ejemplo, la palabra, no sé, zapato, media, puerta, son palabras que no tienen tantas connotaciones. Pero la palabra libertad, trabajo, amor, afecto, cariño, pelea, conflicto, etc., no tienen un significado, podríamos decir, fijo, tienen un significado emocional, lo que explica justamente su carácter dinámico y particular para cada hablante. Bueno, lo que el niño aprende es eso. Por supuesto que aprende que, qué sé yo, esto es una goma, esto es un lápiz, ok, este es el chiche, esta es para la comida, sí. Pero sacado del ambiente funcional básico, el chico lo que hace es desarrollarse como persona, no como mero usuario de cosas. De tal manera que el chico aprende, cada palabra es una herramienta, no solo para manejar el mundo, sino también para manejarse él en el mundo. ¿Cómo aprende el significado de la palabra tristeza? Bueno, es muy interesante. Yo creo que cada uno de nosotros lo ha aprendido de una forma muy particular. O viendo gente triste, o gente viéndonos tristes a nosotros e indicándonos que eso, que ese estado, esa manera de estar, era una manera triste. Pero además, la tristeza tiene un contexto, una causa, una sensación, una duración, etc. Porque ¿cuál es el límite entre la tristeza y la depresión? Bueno, como ven, esas precisiones las damos los científicos, pero las personas no las dan, no las tienen, las intuyen. Eso es la amplitud de significados. El modelo de Halliday eh, consiste en desarrollar o en presentar en tres fases sucesivas la interacción entre el niño y los adultos de cara al proceso de aprendizaje del lenguaje. Fíjense que decimos o aprendizaje o desarrollo, no decimos adquisición. Bueno, la fase 1 representa el sistema lingüístico inicial. Palabras aisladas como, bueno, no sé, caramelo, chiche, papa, pis, etc. Es decir, el chico condensa en palabras experiencias o fenómenos o objetos que tienen cierta solidez. O sea, si el chico dice papa, vos no le das agua, sabés que está pidiendo comida, etc. Y a su vez, cuando él oye eso, cuando él oye papa o pis, él sabe que le están preguntando si quiere comida o si quiere ir al baño. Transición al sistema del lenguaje adulto. Este es el proceso, podríamos decir, más complicado que desemboca en la tercera fase, que es el aprendizaje del lenguaje adulto. Bueno, es complicado, pero no es largo, es relativamente corto, porque en menos de 3 años los chicos ya hablan el lenguaje adulto. Digamos, desde los 5 hasta los 8, prácticamente hay chicos que lo hacen mucho más rápido. Bueno, la fase 1, en el aprendizaje del lenguaje, no digamos adquisición, digamos desarrollo o aprendizaje, tiene las siguientes particularidades. Vocalizaciones prelingüísticas, ¿sí? De una sílaba como pis, o de dos como papa, agua. Hay una relación observable constante entre la expresión y el contenido, es decir, la palabra nombra una cosa, digamos, sencilla para el chico, ¿sí? Chiche, etc.
Todavía no están presentes las palabras o enunciados, no hay nivel gramatical. ¿Qué pasa? No es que no estén presentes las palabras completas, lo que pasa es que son palabras muy cortas, ¿sí? O que el chico deforma, como por ejemplo chiche, etcétera. Papa. Papa no es, o sea, la palabra no es papa, la palabra es alimento, comida, etcétera. Muy interesante las funciones del lenguaje, ¿no es cierto? Halliday estudia el comportamiento de un niño llamado Nigel desde los 9 meses en adelante por periodos de 6 semanas. Esto le permitió entender que primero se desarrollan dos funciones y uno o dos significados para cada una de ellas. A los 10 meses y medio, ¿sí? O sea, apenas un par de semanas después de iniciado el estudio, el niño puede expresar hasta 12 significados en 4 funciones distintas. El chico todavía no habla, pero ya tiene en la fase 1 dos funciones, básicamente la de pedir y la de expresarse, la de quejarse, y bueno, como vemos, hasta 12 significados en 4 funciones distintas. Varios meses después, a los 16 meses, el niño llega a cubrir 6 funciones y un total de 50 significados. Ya les digo, no importa cuáles son, porque de un chico al otro los significados pueden ser más o menos, o pueden ser la misma cantidad, pero diferentes. Vamos a ver 7 funciones iniciales. Por ejemplo, la función instrumental, representada por la idea de quiero. Esto es para satisfacer necesidades materiales, ¿sí? No es lo que dice el chiquito, sino cómo en la fase prelingüística utiliza expresiones verbales que no son palabras o que no son necesariamente palabras gramaticalizadas, pero que cubren estas funciones. La otra es la reguladora, que consiste en pedir. Haz lo que yo te digo. La interactiva, para involucrar a otras personas. Cuando te llama, cuando quiere jugar. La interactiva es esta, ¿no es cierto? La personal, para identificar y manifestar el yo. Esta se manifiesta demasiado pronto porque el chico tiene, como vimos la otra vez con Piaget, una especie de tendencia egocéntrica que le hace justamente experimentar el mundo a partir del yo, de su propio yo como centro. También tiene una función heurística. Dime por qué. Es decir, para explorar el mundo exterior e interior. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? ¿Esto qué es? Etcétera. Imaginativa, el chico empieza a crear un mundo propio. E informativa cuando intenta relatar o contar algo que tenga que ver con su propia vida, con su propia experiencia. Bueno, entonces, ¿qué hace el lenguaje? Codifica un potencial de conducta en un potencial de significado. Por conducta entendamos simplemente la acción deliberada, controlada de las personas. Para Halliday, la existencia de la lengua es justificable en la medida en que puede cumplir las siguientes funciones en todas las culturas humanas. Debe interpretar la experiencia. De esta manera, reduce la complejidad de los fenómenos. Cada fenómeno es particular, sin embargo, la lengua lo que hace es permitir caracterizar tipos de fenómenos, identificándolos con un solo término. Por ejemplo, robo, por ejemplo, visita, por ejemplo, cena, almuerzo, viaje, etc. Los fenómenos son muy diversos. El destino de un viaje puede ser, bueno, cualquier punto del planeta. La causa del viaje puede ser cualquier razón, placer, trabajo, accidente, etc. Segundo,
relaciones lógicas básicas, como por ejemplo, si llueve, se inunda, y relaciones de ese estilo, digamos. Es decir, ideas que no están en la realidad, pero que son parte del pensamiento. Tercera, el lenguaje tiene que expresar nuestra participación, los papeles que asumimos. Gracias al lenguaje nos identificamos. Yo, nosotros, ustedes, ellos, los otros. El lenguaje tiene que hacer todo esto simultáneamente. Lo que se dice se debe decir de acuerdo a un contexto. Es importante retener esta idea. Para Halliday, que analiza la lengua como instrumento capaz de integrar a un individuo, a una comunidad o grupo, no es aplicable una teoría del déficit dialectal. Para muchos maestros, algunos dialectos son pobres, son deficitarios, porque lo comparten personas no escolarizadas o personas bilingües, especialmente los pueblos originarios, ¿no? Y en Inglaterra, que tienen tantos inmigrantes de lugares tan distintos, existía la idea de que hay lenguas que son inferiores o deficitarias con respecto al inglés. Para Halliday, cuando el niño no puede desempeñarse exitosamente, no es por inconvenientes inherentes a su dominio de la lengua de la escuela, sino porque la variedad dialectal que maneja lo convierte en objeto de estigma. Entonces, habla menos porque habla distinto y porque le hacen bullying por ser distinto. Puede ser una posibilidad, ¿sí? El fracaso educativo no es un problema lingüístico, es un problema social, un problema de destrato, de falta de respeto. El sistema lingüístico adulto tiene, por tanto, 4 componentes funcionales generalizados o metafunciones: la experimental, la lógica, la interpersonal y la textual. Ya las vamos a ver una por una. Para analizar el lenguaje en sus usos concretos, Halliday echa mano de la idea de contexto de situación, que toma del antropólogo Malinowski y del trabajo de un sociolingüista que se llama Firth, la personalidad y el lenguaje en la sociedad. Para los niños, los más importantes contextos de socialización son el contexto regulador, el contexto de instrucción, el contexto imaginativo o de innovación y el contexto interpersonal. ¿Qué hace el contexto regulador? Bueno, ahí es donde uno aprende a comportarse, lo que se llaman normas morales. No te metas el dedo en la nariz, escuchá antes de hablar, cuando entras pedí permiso, cuando ves a una persona por primera vez saludala, etc. Normas morales. Contexto de instrucción, donde el niño aprende sobre la naturaleza de las cosas. Bueno, el niño pregunta, pero también los adultos orientamos a los niños. Bueno, por ejemplo, cuidado con la electricidad, asegúrate de cerrar bien la cocina, que no se escape el gas, que no se pierda agua, qué sé yo. Se me ocurren estos ejemplos, pero hay muchos otros. Cuando hace frío te conviene abrigarte más, etc. El contexto imaginativo es donde el niño aprende a inventar, o sea, usa el lenguaje no para decir lo que pasó, sino para expresar sus deseos, ya sea sobre terceras personas o sobre su propia persona. Y el niño concientiza sus estados afectivos, los propios y los demás, en el contexto interpersonal. Recuerden, regulador, instrucción, imaginativo e interpersonal son los 4 contextos que hablan, o que mejor dicho, circunscriben la situación gracias al lenguaje. La idea de registro es un producto de los contextos de situación en que se utiliza el lenguaje. Los tipos de situación difieren por lo que ocurre, por quienes participan, por las funciones desempeñadas por el lenguaje.
El registro se refiere al hecho de que la lengua que hablamos o escribimos varía de acuerdo al tipo de situación. Una cosa es estar en clase y otra cosa es estar en el bar. A lo mejor decimos más o menos las mismas cosas, pero las decimos con otro registro. Utilizamos no solo otras palabras, también otra forma de hablar, otra forma de usar el lenguaje. El lenguaje escrito es muy denso. El lenguaje hablado tiene menos densidad lexicológica. Estas clases pueden resultar difíciles porque si bien yo estoy hablando, en realidad estoy utilizando el registro escrito, el registro de la docencia. A veces, si conocemos la situación, podemos determinar cuál será el uso lingüístico asociado. Por ejemplo, si estamos en una situación de intimidad, en una situación pública, en una situación de enseñanza, etc. Los factores situacionales se pueden dividir en tres componentes: campo, tenor y modo. ¿Sí? El campo es el marco institucional en que se produce un discurso o trozo de lenguaje. Incluye el tema y la actividad del habitante dentro de ese marco. Ahí tenemos en el campo el componente ideacional. El componente interpersonal corresponde al tenor del discurso. Tenor hace referencia a la relación entre los participantes, el estilo empleado en esa relación y la carga emotiva movilizada. ¿Sí? El tenor tiene que ver con las asimetrías entre los participantes. Si las asimetrías no existen, entonces el tenor del discurso va a ser muy diferente de si hay asimetría. Por ejemplo, entre una persona mayor y un niño, o entre una persona con determinada jerarquía institucional y un subordinado. Y finalmente tenemos el componente textual, que es el modo del discurso. Acá interviene el canal de comunicación adoptado, no solo la diferencia entre escrito o hablado, sino también un conjunto, digamos, de elecciones estilísticas reguladas por las costumbres sociales. ¿Sí? El tenor tiene que ver con los participantes, el modo con la forma en que los participantes utilizan el lenguaje y el campo con, podríamos decir, el contexto ideacional de lo que se espera en cada intercambio. Acá lo vamos a tener más claro. Por ejemplo, en el caso del campo, el niño que juega manipulando objetos móviles, por ejemplo, vehículos, autitos, ¿no? Con aditamentos afines, ayudado por un adulto, asociando concurrentemente sucesos pasados o similares y objetos ausentes similares, también evaluando objetos en términos de lo uno y lo otro. Este es el campo. Como ven, tiene que ver con lo ideacional, con lo que tenés en mente. El tenor tiene que ver con las asimetrías sociales, el niño y su padre en interacción, ¿no? Niño dispuesto a aprender, el padre se supone dispuesto a enseñar. El niño determina el curso de acción, anuncia sus intenciones, regula acciones del padre, comparte su experiencia y busca su corroboración con el padre, etc. Y el modo, en este caso hemos dicho que tiene que ver con el discurso, ¿no es cierto? Con el estilo, el registro hablado, alternativamente monólogo y diálogo, orientado por la tarea. Pragmático, porque hay procesos y objetos de la situación que determinan el uso de determinados términos. Y también es pragmático respecto de las propias acciones del niño y su desarrollo. Al exigir otros objetos interpuestos con la narrativa y elementos, la necesidad que marca la situación es la que condiciona el modo del discurso. Bueno, con esto dejamos para la próxima clase la explicación sobre fonética y fonemática.
veremos la próxima semana. Chao.